Listo. Yo acabo de enviar la transmisión, buenos días, al YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales porque al de clase a la calle, no sé, tuvimos un inconveniente. Entonces, para no demorar más la cosa, mandé la transmisión al canal de la facultad. Oh, La gente que pueden poner en redes que se cambió Sí, sí, de una, de una. ¿y cómo es el YouTube de la facultad? Facultad de Ciencias Sociales Uniandes, así se llama. Ya les comparto Yo, por supuesto, había compartido todo el tiempo. ¿Ya está en vivo? Sí, ya estamos en vivo. Sí, de una, de una. Y Oigan, voy a admitir a la gente que está en la sala de espera, ¿ya? Daniela, ¿estás ahí? Daniela. Ya como no soy host, ya no puedo quitar mi micrófono, entonces, pero sí, aquí estoy. Ah, listo. Entonces voy a ir admitiendo a la gente y arrancamos de una vez. Listo, sí, perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, entonces si Belén y Mapapo están ya listas, pues arranquemos de una vez, ¿les parece? Ya. ¿Estás compartiendo la pantalla de...? No, ya no estás compartiendo. Podemos arrancar nomás. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están conectando aquí en el Zoom y a las personas que están viendo a través de YouTube. Bueno, yo les voy a compartir pantalla un momentito. Eh, ya, ¿se ve bien? Bueno, antes de comenzar pues esta clase a la calle, pues quisiéramos recordar a las personas que ya no están aquí con nosotros por víctimas de la violencia
estatal en Colombia. Nos gustaría que hoy estuviéramos todas las personas posibles compartiendo experiencias de lucha y de resistencia, pero desafortunadamente no estamos todos. Nos faltan las 158 víctimas del feminicidio que van en lo corrido del año 2021. Nos faltan los 1.160 líderes sociales asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Faltan 276 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas de 35 masacres, 132 víctimas de 35 masacres en lo corrido del 2021. Y faltan los 435 personas desaparecidas en el marco del paro nacional, además de Lucas Villa y Daniel Alejandro Zapata, y las otras 47 personas que han sido asesinadas durante el paro nacional en Colombia en los últimos, creo que van ya 13 días de paro nacional. Por supuesto, como decimos aquí, por estas personas no haremos ni un minuto de silencio, sino que les dedicaremos toda una vida de combate. Y habiendo dicho esto y recordado su memoria, pues vamos a empezar con la intervención que tenemos propuesta para el día de hoy. Nos presentamos, mi nombre es Paola Castañeda, yo soy historiadora de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en geografía y soy candidata a doctora en geografía en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Y el día de hoy me acompañan Belén Valencia y María Paz Castillo, a quienes les pido que por favor se presenten. Bueno, hola a todas, todos, todes. Primero, muchas gracias por esta invitación. Como ya dijo Pau, mi nombre es Belén. Yo, bueno, soy feminista, anticapitalista, anticolonial, convencida de que el feminismo es interseccional, popular o solo no es, ¿no? Y es antirracista o no es. Y bueno, yo bueno, soy ecuatoriana, si se puede decir, como nombrándose desde alguna nacionalidad, no es que me encante, pero sí, vivo en el Ecuador, aquí nací. Y eso, también soy estudiante de la maestría de Sociología en Género y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Ecuador y soy parte de Ruda Colectiva Feminista. Otra cosa que también me encanta decir es que soy ciclista y que soy como alguien que siempre lucha y trabaja por pensar la bici y todos los aspectos de nuestra vida desde lo político, ¿no? Para mí lo personal es político, pedalear es político y creo que la lucha y las reivindicaciones que estamos viviendo en toda la Via Yala y no solo en Via Yala, en el mundo entero con esto que pasa en Palestina, creo que son luz también para saber que hemos resistido desde hace muchos siglos y que lo vamos a seguir haciendo. Eso. Papo, no se te escucha, tienes que abrir el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ya, mi nombre es María Paz, me dicen Mapapo, soy productora, bachiller en comunicación corporativa, ¿cómo se llama? Diplomada en cultura social, coordinadora de la Cicletada de las Niñas, una actividad que nace en Santiago de Chile, pero que se ha ido replicando en distintas ciudades de Latinoamérica. Nací en Chile, pero me siento más latinoamericana que otra cosa. Y sobre todo me gusta la calle, las actividades en la calle, ocupar la calle. Y si puedo englobar mi lucha en algo es como reivindicar el uso del espacio público de la calle por las mujeres, niñas y disidencias. Eso, gracias por la invitación. Pues muy agradecida con ustedes por acceder a participar en este espacio y un poco para poner en contexto a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo también soy ciclista, nos conocimos precisamente a través de la experiencia de la bicicleta en Latinoamérica y nos une este llamado pues feminista, pero por supuesto nuestra resistencia y nuestra lucha va muchísimo más allá de eso y por eso estamos aquí reunidas en este espacio, porque compartimos esta preocupación por cómo las mujeres nos organizamos para resistir diferentes tipos de violencia en América Latina. Entonces, cuando se abrió esta convocatoria de clase a la calle, pues supe que era algo lo cual quería participar, ¿no? Y poder aportar a la coyuntura que estamos viviendo de alguna manera y surgió la idea de compartir con dos compañeras activistas, a quienes quiero muchísimo y con quienes he compartido mucho, porque creo que una de las características como que han definido este paro
ha sido el tema de la solidaridad. Me adelanté un poquito. Antes de eso, quisiera comentar que la idea con este espacio lo planteamos como un taller, no necesariamente como una cátedra, y en esa medida queremos que ustedes alcen la mano si quieren intervenir, si quieren hablar, si quieren compartir sus experiencias. Este es un espacio en el cual reconocemos que lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido históricamente en América Latina es profundamente doloroso, y que también en los espacios de resistencia hay espacio para las emociones, para compartir, para llorar, para reír. Y le hacemos el llamado a todas las personas, y sobre todo a las mujeres y disidencias que están aquí presentes, a que si están en YouTube manden un comentario. Aquí Daniela Garzón, una estudiante que nos acompaña, estará pendiente de los comentarios para incorporarlos aquí al espacio. O si están conectados a través de Zoom, sencillamente pueden alzar la mano y le desactivamos el micrófono para que puedan hacer su comentario, pregunta, intervención. No vamos a esperar hasta el final para hacer comentarios y preguntas. La idea es que conversemos entre todos de una aquí directamente. Entonces, ya retomando como con la otra narrativa que venía desarrollando, claro, ¿por qué mujeres y resistencia, no? Yo creo que en el marco del paro, algo que nos ha conmovido mucho, por lo menos yo me he sentido muy conmovida, es por cómo en diferentes países las personas se han manifestado y se han expresado en apoyo al pueblo colombiano. Y uno de esos espacios de solidaridad es un espacio que compartimos Belén, María Paz y yo, que son los grupos de ciclistas feministas, que han sido espacios muy buenos para coordinar redes de apoyo, ¿no? Gestión de insumos, ¿no? De donaciones, buscar números de organizaciones, pero también hablar entre nosotras de las cosas que nos duelen y de lo que estamos viviendo. Y ellas son dos personas de quienes hemos recibido muchísimo apoyo y solidaridad. Y creo que esas redes que se van tejiendo son una característica que define el momento feminista que estamos viviendo en América Latina. Varias autoras y escritoras comentan que el feminismo, el movimiento feminista, es el movimiento más importante en América Latina contemporánea, y en esa medida creo que todas las luchas y reivindicaciones tienen que considerar a las mujeres y al movimiento feminista, y cómo el feminismo está interpelando todas estas otras cosas por las cuales estamos luchando. Otra característica muy importante de estos feminismos latinoamericanos es su pluralidad y su diversidad. Tenemos los feminismos indígenas, campesinos, decoloniales, y por supuesto este feminismo más urbano, ¿no? Que se caracteriza por estas movilizaciones masivas y radicales, y que tienen diferentes herencias que yo creo que van a ir saliendo a lo largo de esta conversación. Una de la que hemos hablado mucho entre nosotras es por supuesto la lucha de las madres, ¿no? Que desde Chile hasta Colombia el día de hoy, desde Chile en el año 72 hasta el día de hoy, han estado presentes en la lucha buscando a sus hijas detenidas y desaparecidas. Y entonces sucede que este momento feminista se caracteriza por esta transnacionalización, esta forma transfronteriza de organizarse y de compartir, que en cierta medida se debe a que compartimos muchas experiencias en común que nos permiten resistir juntas y juntes. La experiencia, por supuesto, que más nos atraviesa a nivel global es la experiencia del neoliberalismo, ¿no? Y de este atrincheramiento del capitalismo neoliberal que coloniza todas las facetas de la vida cotidiana, desde la macroeconomía hasta la economía del hogar, de la cual, por supuesto, estamos a cargo las mujeres, las más de las veces. El neoliberalismo, como bien se decía en el estallido social, nace en Chile, y ellos dicen que morirá en Chile, pero yo digo que morirá en América Latina. El neoliberalismo ha desatado una ola enorme de despojo, donde las principales víctimas y desposeídas hemos sido las mujeres, y por eso hoy en día hablamos de la feminización de la pobreza. Tanto en el campo como en la ciudad somos las mujeres quienes más somos pobres, ¿no? Quienes más tenemos que rebuscar los medios de vida, y quienes en todo este gran esfuerzo, además, tenemos que sostener la vida que el neoliberalismo hace cada vez más difícil, ¿no? Finalmente, la lógica del capital y del neoliberalismo es una lógica de la muerte, o nos obligan a parir hijes para tener una clase trabajadora explotada y precarizada. Entonces, estas son un poco como de las temáticas que yo creo que van a ir surgiendo y que vamos a ir hilando. Y una de las propuestas aquí es que pensemos en la coyuntura del paro nacional
desde la lente feminista y desde la perspectiva de las mujeres. ¿Por qué? Primero que todo, el paro nacional surge en respuesta al tema de la reforma tributaria y en su momento se habló mucho, por ejemplo, de cómo la reforma tributaria encarecía los productos de salud menstrual para las mujeres, las toallas higiénicas y tampones, no directamente grabándolos, sino grabando todos los insumos con los cuales se fabrican estos productos y entonces encareciendo el producto final. Pero es que la cosa no termina ahí, porque entonces al grabar servicios básicos como el agua, al grabar la comida, etcétera, es la vida cotidiana la que tiene impuesto. Y de nuevo, las que sostenemos la vida cotidiana somos las mujeres. La reforma de salud, sabemos que las enfermeras, médicas, cuidadoras de adultos mayores, cuidadoras de niñas, somos las mujeres. Entonces, una reforma a la salud que privatice la salud y que nos siga orientando por un camino neoliberal, también es una reforma que afecta directamente a las mujeres. Es un ataque y una estocada hacia la vida de las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Finalmente, pues se ha escuchado mucho y en la marcha del 8 de mayo, convocada por Somos un Rostro Colectivo y las Madres de los Falsos Positivos, algo que se veía mucho era la consigna de que no parimos para la guerra. Y yo creo que esto es algo excepcional aquí en el caso colombiano, que tenemos esta historia pues de conflicto interno que le ha arrebatado a tantas personas, a sus familiares y a las madres, a sus hijos. Entonces, creo que es importante posicionar la mirada feminista en las discusiones sobre el paro nacional y sobre todo en las propuestas de salida al paro nacional. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo las mujeres resistimos y hemos resistido en contextos de revuelta. Hacemos la claridad de que esto es una perspectiva muy urbana, porque por supuesto las experiencias de las mujeres es diferente, y la nuestra es, bueno, una perspectiva desde el estallido social en Chile, desde Santiago, de la revuelta social en Ecuador desde Quito y mi propia experiencia pues aquí en Bogotá. Sin más, pues yo creo que podemos arrancar la conversación. Entonces, uno de los temas que estuvimos comentando entre nosotras en preparación para este espacio tiene que ver con la voz de las mujeres en los estallidos. Y traigo esta imagen que de repente María Paz nos puede comentar un poquito más y de ahí y comentando estas cosas. Esta imagen es preciosa, a mí Sí. se me salen las lágrimas cada vez que la veo y hoy no voy a llorar, pero arranquemos. Bueno, esto es el 8 de marzo del 2020, del año pasado, una semana antes de que cerrara todo y el mundo cambiara. Es justamente en el sector llamado hoy Plaza de la Dignidad, antes Plaza Italia, donde además se ve una frase que es alusiva a una, de hecho, a un tema de una cantante argentina llamada Sara Eve, que habla que más que histérica es histórica. Y esta frase de históricas que está rayada en plena calle y que estuvo mucho tiempo hasta que se borró. Creo que es importante definir que los movimientos sociales, sobre todo en la calle, no son algo que surge de un día para otro, sino que son cosas que se van macerando, o si queremos decir, prendiendo la llama mucho antes. Si uno quiere entender el contexto de las movilizaciones en Chile, recientes, tenemos que entender, por ejemplo, que el 2018 hubo un gran mayo feminista, donde por primera vez universidades estuvieron tomadas, un día aparecieron tomadas varias universidades solo por mujeres, insistiendo en la idea que habían abusadores, habían agresores dentro de la misma universidad y la universidad no había hecho nada. Una de las más importantes es la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que está como a cuadra y media de este sector, y donde yo me acuerdo con especial cariño de esa época porque recién estábamos armando algunas organizaciones y cosas, y en ese mayo muchas fuimos a dar talleres, charlas a las universidades tomadas. Hubo este mayo muy feminista. Y ya para octubre del 2019, este gran estallido que se da en Chile, claro, el 2019 esto estalla en octubre, sin embargo en noviembre todo esto empezó a decaer. Sin embargo, es
algo muy particular que es ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Hola? Sí, Sí, Mapapu. pensé que me había caído. Octubre, 18 de octubre del 2019, este gran estallido, en noviembre ya empieza a decaer, ¿y qué es lo que ocurre? Viene la intervención de las tesis, la cual no solamente impactó, de hecho, en el libro de las tesis ellas comentan, nosotros pensábamos que iban a ser 2 minutos y medio de intervención, sin embargo esta intervención trasciende no solo a la ciudad de Valparaíso, sino que a Chile, a Latinoamérica y al mundo entero. Y ahí hay algo clave, que es cómo las mujeres no es que aparezcan hoy en las manifestaciones sociales. Las mujeres siempre han estado en las manifestaciones, sin embargo, en un lugar relegado a las tareas de cuidado. No porque no tengan importancia, sino que porque no se les ha dado esa importancia. Y aquí es donde también el tema particular de las tesis y de otras tantas organizaciones que hacen actividades en la calle, donde toman un lugar que molesta, que incomoda, que es el tomar la palabra, que es el liderar actividades en el espacio público, un lugar que históricamente a las mujeres se le ha dicho que es malo, que es feo, que una mujer que está en el espacio público está mal. Sin embargo, todas estas intervenciones vienen a reivindicar el derecho básico a que la ciudad, que las ciudades también son nuestras, que el espacio público también es nuestro, que el mostrar, y ahí vienen como esta típica discusión de, ay, claro, las mujeres mostrando las tetas, ¿cuál es el problema? El problema es ver tetas porque las podemos ver en otros contextos, porno, publicidad de licores de autos, sin embargo, una mujer en el espacio público mostrando su cuerpo porque ella quiere, es tema de debate, conversatorios, discusiones, políticos dando instrucciones. Y para seguir la conversación, solo quiero nombrar un pedacito, de hecho, del libro Quemar el miedo. No es que sea fan de las tesis, pero bueno, son referentes sí o sí. Voy a leer un pedacito. No se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases: los hombres privilegiadas, las mujeres dominadas. Y con esto quiero redondear este como mini tema, que es muchas veces en las luchas de los movimientos sociales, de la organización y sobre todo en el espacio público, se tiende a pensar que las únicas personas en el espacio público son hombres. Se habla, incluso cuando se habla de los manifestantes, esas personas terribles, esos vándalos, etcétera, y ahí podremos comentar en los distintos países, aunque me parece que es más o menos similar, siempre se tiende a masculinizar cualquier lucha y cualquier manifestación, porque siempre son los hombres los que están en la calle. Sin embargo, las mujeres siempre han estado, solo que han estado en otros espacios, y ahora donde molesta es porque se ve, porque es visible, porque está en lugares clave, porque no está escondido en el backstage, no está escondido en el tras bambalinas, sino que está al frente. Y eso creo que es un tema que hay que hablar, que hay que pensar y que hay que formar a las nuevas generaciones para que estemos ahí al frente, porque ese lugar nos pertenece, no es como una hazaña, nos pertenece. Eso. ¿Beli?
Bueno, yo quisiera partir diciendo que muchas de las cosas que voy a compartir en este panel vienen de un proceso también colectivo de reflexiones y conversaciones, porque creo que una de las cosas que más he aprendido de mi praxis feminista es entender que ningún conocimiento realmente se hace solo, y como también romper esta idea bien occidental y bien masculina de que hay dueños de ideas, dueños de palabras, y más bien decir que todo esto ha sido en una conversación colectiva con muchas compañeras y con mucha gente cercana, y donde le ponemos mucho énfasis también a tener estas discusiones. Bueno, yo quisiera compartirles un poco la experiencia de lo que significó octubre del 2019 aquí en el Ecuador, donde también vivimos un paro nacional que aparece, este paro nacional, como Pau explicaba lo que sucede con la reforma tributaria en Colombia, como esta gota que derrama un vaso que ya estaba ebulliendo, ¿no? Que ya venía sucediendo. En octubre del 2019, el presidente Lenín Moreno del Ecuador decreta, en base a relaciones que se hacen con el Fondo Monetario Internacional, lanza el decreto 883, que entre varias cosas que proponía, lo que hacía es subir el precio de los combustibles. Una de las cosas que sabemos como pueblo ecuatoriano es que cuando sube la gasolina o sube el diésel, se encarece la vida, y sobre todo la vida para los sectores empobrecidos, populares, racializados, para los pueblos y nacionalidades, para las mujeres, justamente en relación a esto que Pau comenzaba diciendo sobre la feminización de la pobreza. Somos las más empobrecidas entre las empobrecidas, ¿no? Bueno, este hecho de lanzar el decreto 883 deviene en un estallido, en un paro nacional que desborda los márgenes de todo lo que se pensaba organizado, ¿no? No es que necesitas un líder que te diga sal a la calle a defender tus derechos como se piensa muchas veces en las revueltas, sino que esto desborda, y vos ves a estudiantes, a mujeres, a feministas, a trabajadores, a distintas poblaciones, sobre todo sosteniendo los primeros días del paro nacional en Quito. Es muy importante también aquí decir que resisten en varios puntos del país, pero en Quito se centraliza la lucha y la resistencia. Sucede que para nosotros... Beli, creo que la fuega te silenció. Silencio, perdonen, es que es toda... Por favor. Decir que para ese momento el pueblo ecuatoriano no había conocido los niveles de violencia estatal que esos 11 días conocimos, ¿no? Nunca, o sea, habíamos venido de un proceso de entender que la criminalización de la protesta, la persecución, esto que pasa en Colombia también de acusarte de terrorismo y sabotaje, ya se estaba proponiendo desde el gobierno progresista de Rafael Correa, en donde vos ves cómo armaba la policía con equipos antimotines, con cosas que no habían existido antes de aquí en el país, en ese sentido de armar a la policía, de preparar, de traer a chilenos y colombianos como parte de las Fuerzas Armadas a preparar a la Policía Nacional del Ecuador, ¿no? Es importante reconocer que lo hace un gobierno progresista, también para quitarnos este romanticismo que muchas veces le ponemos a los progresismos en nuestra vial. Sucede que enfrentamos en las calles a esta fuerza policíaca que termina en algún punto mostrándonos lo cruel y el masacre que podría sucedernos en el hecho de resistir con el cuerpo. Entonces vos ves, primero, al paralelo, mientras sucede toda esta violencia, también ves los ecos de solidaridad que existen en el pueblo ecuatoriano. Todo se sostuvo mediante la solidaridad y la reciprocidad. Llamarnos a hacer centros de acopio, llamarnos a hacer cocinas comunitarias, a limpiar los lugares donde habitamos, a donar todo lo que podamos para que se sostengan esos días del paro nacional. En ese sentido, también decir que el paro nos demuestra cómo las mujeres podemos salir de estos roles siempre establecidos para nosotras. Si bien hubo una mayoritaria presencia en estos lugares de cuidado, en las cocinas, en los centros de acopio, en los centros infantiles, también sabemos que hay mujeres que ocupaban la primera línea, las vimos, estuvieron ahí y estuvieron rompiendo todo esto que justamente nos dijeron que no es nuestro rol y que por poco no podemos hacer. Para no alargarme mucho en este cuento de lo que para nosotros fue el paro nacional, sucede que un día, creo que el día 11 o el día 10, no estoy muy segura, creo que es el día 11 del paro nacional, las mujeres
hartas de toda la violencia estatal que se estaba viviendo, atacaron centros de acopio con gases lacrimógenos, tumbaron cocinas comunitarias, atacaron, o sea, era una política de muerte tan fuerte porque ni siquiera los lugares de resguardos podían funcionar como lugares de resguardo. La policía cercaba estos lugares y botaba gases lacrimógenos. Muchas noches pasamos en este terror que me imagino que ahora vive el pueblo colombiano, de saber que están atacando y que nuestras armas eran escudos de cartón, cascos de botellas de plástico, palos que improvisabas de ese rato, las camillas para llevar a los heridos, era ropa que ese rato la gente daba envuelta en palos para poder llevar a la gente, hacer nuestras propias vendas, o sea, todo funcionaba al instante, todo funcionaba a lo espontáneo, a la solidaridad, a la necesidad de seguir resistiendo, porque la política de muerte se presenciaba por los policías armados hasta los dientes, ¿no? Sucede que un día, el 11º día creo que fue, o el 10º día del paro, las mujeres deciden acercarse como en primera fila hacia la Asamblea Nacional, como interpelando a la policía, como que frenen el nivel de violencia que están viviendo sus hijas, porque hay que decir que las primeras líneas estaban generalmente formadas por adolescentes y jóvenes de pueblos y nacionalidades cuyas madres estaban en comunidad llorando porque no sabían qué iba a pasar con esos guaguas, ¿no? Sucede que no son escuchadas, más bien la policía embosca a estas mujeres, les retienen y les violentan en medio de esta petición de ellas hacia frenar la violencia, y el día 12 de octubre deciden las compañeras de los pueblos y nacionalidades específicamente llamar a una marcha de mujeres que lo que hacen es plantear 4 cosas importantes que para mí es clave que conocer. Primero, fijan la centralidad de las demandas. En las disputas de sentidos políticos, sociales que se están dando en medio de los paros, aparecen muchas demandas, ¿no? Aquí en un momento era bajar el decreto 883, bajarse el paquetazo, en algún momento alguien empezó a posicionar bajar al presidente, entonces se estaban posicionando muchos sentidos, entonces lo que hacen las mujeres es decir, vamos a bajar las demandas, a fijarlas y a decir lo que queremos es que que baje el paquetazo, es decir, se derogue el decreto 883 y que el FMI salga del país. Esas eran las demandas específicas, justamente. La otra fue descentralizar el lugar de la violencia. Todo estaba centrado en un parque que aquí se conoce como el Parque del Arbolito, que es un lugar histórico de resistencia en donde éramos atacadas con perros, con caballos, con armamento, con este uso letal de armas no letales que tanto repetía el gobierno, ¿no? Se saca de este foco de violencia de este lugar que es el Parque El Arbolito y se lo lleva al norte de la ciudad, un lugar que es, sabemos, donde circula el capital financiero, donde viven las clases acomodadas, entonces el foco se movió hasta a incomodar también, a decir que estaba muy chévere, muy bien que muchas veces las cosas se sostengan mediante redes, pero que también es necesario ver lo que está sucediendo en las calles, porque eso también había ya mucha interpelación de sentidos en el mismo sentido racista y colonial que ahora se ve en Colombia, ¿no? Una preocupación de ahora sí por los guaguas indígenas, ahora sí por los pueblos y nacionalidades, de mandarles hasta el páramo, hasta pedir como que se intervenga porque se está exponiendo a niñas a la violencia, ¿no? Como desde esta lógica adultocentrista, mestiza, que nunca, no ve a los guaguas como actores y sujetos políticos, sino como alguien a tutelar y a callar, ¿no? O a siempre como decir qué hacer. Otra cosa que hacen las mujeres en esta marcha es frenar la violencia estatal y policial. Al hacer la foto que ustedes ven a su izquierda, es justamente la de la marcha que vemos adelante mujeres, y las interpelaciones, lo que se ponía sobre la mesa era un freno a la violencia y estamos juntas, hermanadas, de la mano, y nosotras vamos a frenar esto que están matando sistemáticamente, sobre todo a jóvenes empobrecidos y de pueblos y nacionalidades. Y ese día, como era el 12 de octubre, ustedes saben que para Latinoamérica esta fecha incluso es celebrada como si tuviéramos que celebrar nuestra invasión, nuestro saqueo, nuestro despojo. Entonces lo que las mujeres hacen es también reivindicarlo como un día de lucha y de resistencia que muestra cómo los pueblos, nacionalidades, las mujeres, las maricas, las cuerpas en resistencia, las que siempre han tenido que resistir al embate colonial, patriarcal, capitalista, están ahí y están resistiendo y van a
desmontar justamente, como ha sido en la tónica en Chile y en Colombia también, desmontar este pasado colonial que tanto nos ha perjudicado. Entonces, llegamos muy simbólicamente a las calles La Madrid, que cruza con la calle 12 de octubre, donde tienes la estatua de Isabel la Católica, ¿no? Para que entiendan lo simbólicamente colonial de este espacio. Llegamos a este lugar y las compañeras de los pueblos y nacionalidades subieron a la estatua, que es la que ven en la primera imagen que Pau puso en estas bellas diapositivas. Ponen el rostro de Mama Dolores Cacuango, que es una de nuestras ancestras que empezó esta lucha, sobre todo de los pueblos y nacionalidades, por la lucha por la educación intercultural bilingüe contra el sistema sendatario. Entonces colocan la imagen de Doma Dolores Cacuango, ponen este cartel de resistencia, llenan a Isabel la Católica de sangre, que es lo que realmente sucede, porque el genocidio que sucede con la disque conquista de América, con el descubrimiento, qué horrible palabra, como si antes de ellos aquí no hubiera existido vida, resistencia, formas de lucha. Lo ponen, lo llenan de sangre, como mostrando el genocidio que significó, y ese día las mujeres dan sus palabras de resistencia y tocan el churo que ustedes ven en la imagen. Es importante decir que al ver esta potencia, sacar el foco, todas estas características que les acabo de entender, el gobierno lo que hace es decretar un toque de queda a esa hora. Acabábamos de llegar, digamos, 2 de la tarde a esta estatua de Isabel la Católica, y el gobierno decretaba un toque de queda. ¿Qué hacen las mujeres? Sí, nos vamos a resguardar en las casas y llamamos a un cacerolazo. Esa noche todo Quito sonaba al son de las cacerolas. Lo que hacen los medios de comunicación, para ponerlo también en una referencia, cómo lo hacen en Latinoamérica mismo, lo que pasa en Colombia, es decir que ese cacerolazo es por la paz, que es porque ya no se quiere como sostener estas luchas y resistencias, entonces es por la paz. Y ahí empezamos otra vez a pelear sentido, todo el tiempo es una pelea de sentidos con los medios de comunicación, pero es tras este día de resistencia y lucha y de lo que hace la Marcha de las Mujeres, que el 13 de octubre Lenín Moreno llama a este diálogo histórico que vemos en cadena nacional, en donde por primera vez vemos un debate entre los representantes de lo que era el pueblo ecuatoriano, que eran los representantes del movimiento indígena en el Ecuador, con el gobierno nacional, y se deroga este decreto 883. Entonces ahí como para ponerle sobre la mesa lo importante de esta lucha y lo importante de poner el cuidado y la vida en el centro, sacar la violencia de nuestras formas de resistencia y lucha. Eso. Belén, mil gracias. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguien en el Zoom o en YouTube que tenga algún comentario, alguna reflexión, algo que quiera manifestar. Daniela, si nos ayudas con eso, porfa, o si no, seguimos. A ver. Bueno. No, en YouTube por ahora no hay ningún comentario y nadie está levantando la mano. Ok, entonces pues yo quisiera recoger un poco lo que decían Mapapo y Belén, porque aquí hay un tema claro de la violencia estatal que es común a los 3 países y al resto de América Latina en sus escenarios de protesta. Estaría bueno tener aquí a alguien de Bolivia, alguien de Perú, alguien de El Salvador. Bueno, no se puede, pero no importa, porque sabemos como que hay algo que no solo es común en el momento histórico contemporáneo, sino que viene de más atrás, ¿no? Esto que comenta Belén de que traigan chilenos y colombianos a entrenar a las fuerzas militares, lo mismo sucede. Chile se lleva gente de Colombia a entrenar a los milicos y a los policías para que maten indígenas en el sur. Aquí, como mucha gente sabe, un ideólogo neonazi de Chile llegó a darle clase al ejército. Entonces, así como tenemos estas hermosas redes de solidaridad transnacional, también existen desde al menos la Guerra Fría estas redes de intercambio que conocemos como el Plan Cóndor o la Escuela de las Américas, que son unas formas muy perversas de llevar a cabo proyectos políticos, sociales y económicos que acaban por socavar pues, las bases que sostienen la vida en nuestro país. Sin embargo, creo que María Paz dice algo que es clave, y es situar los cuerpos de las mujeres en el espacio público es en sí mismo un acto político en la medida en que rompe con estos binarios modernos, capitalistas, coloniales y patriarcales de cómo se dividen los espacios, ¿no? Entonces, me parece una experiencia clave hablar de este performance, ¿no? Del violador eres tú, porque en cierta medida está interpelando justamente al Estado en su totalidad. Y yo también quisiera leerles aquí como de
no sé, pareciera casi que nuestra Biblia, el manifiesto de las tesis, cuando ellas dicen, el patriarcado late en las venas de gobiernos y poderosos, de los medios de comunicación, de la policía, atraviesa los distintos sectores socioeconómicos, se infiltra en tribunales de justicia, cruza subterráneamente y a veces tan obviamente al Estado. Se convierte en la expresión de la furia del narco y las maras centroamericanas que usan a las mujeres como escudo y como botín de venganza, nefasta tradición ancestral que perdura hasta nuestros días. Todo lo que toca el patriarcado lo convierte en rabia. Creo que aquí hay como un sentimiento histórico que justamente que nos lleva a este momento colonial del cual ha sido muy crítica Belén en su intervención y a pensar pues justamente cómo la presencia de las mujeres es una respuesta a la violencia estatal. No sé si quieren como comentar algo más de eso, si seguimos este segundo tema que habíamos comentado sobre pues la masculinización de la protesta y la protesta también es femenina y se puede feminizar. Me pasa que, bueno, a través de la experiencia de la cicleta de las niñas, que es anterior a, o sea, está anterior a todo esto, cuando se plantean otras formas de cómo hacer las cosas, surge como la alerta, ¿no? O sea, estoy hablando que la primera cicleta de las niñas fue el 2018, septiembre del 2018, o sea, hace menos de 3 años, y la respuesta de hombres en general e incluso activistas fue, ¿por qué van a hacer una actividad solo para mujeres? ¿Acaso no se están discriminando? Oye, pero ¿pueden ir hombres? Oye, pero... donde el cuestionamiento e incluso la, comillas, ayuda por, ha sido un tema de conversación constante desde nuestros amigos para adelante, donde se habla más bien que la mujer tiene que estar fuera de los espacios de la calle por protección, más que incluso como tenemos que crear las situaciones para que las niñas, mujeres y disidencias puedan estar bien en el espacio público, ¿no? En algún momento veía que, por ejemplo, fotógrafas que han estado durante las manifestaciones se replegaban mucho más temprano que fotógrafos hombres por razones obvias, tanto en Chile, tanto en Ecuador y en Colombia, los abusos por parte de las policías en la manifestación social agrega, obviamente, grados de no solo de nerviosismo, sino que no es lo mismo que te tome un policía a que te tome un policía y te viole, además de otras cosas más, o te manosee, además de otras cosas. También esto de las lógicas de hacer cosas distintas en la manifestación, también atiende a darle una vuelta a que no solamente hay una forma de manifestarse. Yo les comentaba ayer a las chicas mientras preparábamos esto que han habido distintas intervenciones. O sea, veíamos en la foto la brigada Laura Rodic que raya en la calle, en el espacio público, una frase particular. Hay pegatinas en la calle fundamentalmente feminista, hay intervenciones como las Capuchas Rojas o como un grupo que ha ido armando donde cuando hubo las primeras oculares fueron las víctimas de trauma ocular. Insisto, las mujeres siempre han estado, el asunto es que en qué lugar se han puesto se ha puesto no las mujeres, sino que la opinión pública, los otros colectivos, etcétera, a cómo es la participación de las mujeres en esto. Hay una persona alzando la mano, entonces, ahí espérense que me apague la cámara. Le vamos a dar la palabra. Creo que ya puedes abrir el micrófono.
¿no? Sí, yo Bueno. sé, pero... Y Pues- por el chat de YouTube preguntan que, pues que sería muy interesante que pudieran ahondar en la relación entre capitalismo y los valores del patriarcado. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, no sé, Belén. Estaba esperando a ver si Agustín iba a intervenir, pero quieren que hable un poco del tronco capitalismo patriarcado. Pues, pucha, es súper, a ver, primero decir que el capitalismo, si nosotros leemos, por ejemplo, si quisieran ahondar sobre el tema, podrían revisar Calibán y la bruja de Silvia Federici, en donde ella hace un rastreo histórico de poniendo en una crítica, pero al mismo tiempo en un diálogo. Ay, Sigue. perdón. Como tomando mucho de lo expuesto por Carlos Marx en relación a lo que es el capitalismo, pero al mismo tiempo criticando la visión patriarcal y masculina de Carlos Marx en relación a cómo el capitalismo aparece en esta acumulación originaria, ¿no es cierto? Entonces ella explica y hace una explicación preciosa que hasta ahora trabajan las economías feministas en cómo realmente el capitalismo necesitó de 3 fenómenos históricos para que suceda esta acumulación originaria. La colonización de los países del sur, específicamente de nuestro continente, de nuestro continente Abya Yala, porque de aquí empiezan a sacar las materias primas necesarias para poder tener los procesos de industrialización que se tendrán posteriormente en Europa, el despojo de las tierras al campesinado, pero también la cacería de brujas. ¿Por qué Silvia Federici pone la cacería de brujas en esta centralidad? Porque explica cómo el Estado y todo lo que empieza, la institucionalidad, si quieren verlo así, que se empieza a crear a través de esta ya perspectiva, ¿qué se puede decir? Incipiencia del capitalismo, si se quiere ver así, lo que necesita es que las mujeres sean controladas, disciplinadas, se crea un biopoder, si se quiere usar estas palabras ya desde lo Foucaultiano, sobre los cuerpos de las mujeres. Es decir, mujeres que pierdan conocimientos y autonomía sobre sus cuerpos, no tengan la capacidad de decidir ser madres o no, y además que retornen al hogar y al lugar de lo doméstico, de lo supuestamente privado, para sostener. ¿Por qué? Porque luego las economías feministas, justamente tomando al diálogo con Silvia Federici, mostrarán cómo nuestro trabajo, ese trabajo no valorado, invisibilizado, que permite y que sostiene la vida, permite se podría decir, subsidia la tasa de ganancia de los capitalistas, ¿no es cierto? Un trabajo que nadie te dice ni siquiera que es trabajo. Cuando nosotros hablamos de barrer, cocinar, criar, parir, cuidar, discapacidades, ancianes, guaguas, todos en la vida necesitamos cuidado, ¿no es cierto? Todos en la vida necesitamos de otra persona. Esas relaciones siempre han estado sostenidas por nosotras las mujeres, históricamente, porque el sistema capitalista ha acumulado en base a ese trabajo jamás reconocido y porque es un trabajo que permite que el trabajador, el obrero, el profesor, todos podamos al siguiente día seguir trabajando. Y en ese sentido también, bueno, eso en relación a pensar justamente ya específicamente el capitalismo y el patriarcado, pero yo creo que esto podemos todavía leerlo para tal vez pasar, Pau, a pensar la masculinización del espacio, podemos leerlo en medio de la protesta social. En Ecuador, voy a hablar como muy de Ecuador y un poco tal vez a ponerlo en tejido con lo chileno y lo colombiano, vemos que muchas veces se da una romantización de la protesta en donde terminas poniendo a la primera línea como si solo la primera línea fuera lo que sostiene los paros nacionales, y no muchas veces nos ponemos a pensar quién está cocinando para sostener incluso a esa primera línea en la alimentación, quién está detrás de esta primera línea que de ley se baña, se viste, descansa, y tiene un montón de actividades detrás que permiten justamente que esa primera línea esté ahí también. Entonces, es poner en evidencia cómo estos trabajos que muchas veces no son vistos, ni incluso en los paros nacionales, no vemos estos trabajos, no vemos lo que en Cali yo he visto algunas imágenes preciosas, impactantes y sumamente dolorosas de cómo los jóvenes, mayoritariamente negros, dicen:
hemos comido estos días del paro, como no comemos cotidianamente. ¿Quiénes están detrás de esas cocinas comunitarias? ¿Quiénes están detrás del recolectar esos alimentos, de buscar para que esa olla pueda estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, es visibilizar todos esos trabajos que sostienen la vida y que por lo general no se ponen adelante. Y ahí también quisiera reconocer en ese sentido mucho del trabajo que también hace el arte, como Mapapo dijo, como en el Ecuador no vimos esas expresiones que ahora se ven en Colombia y Chile de los performances, de la toma de espacios, de los grafitis, de todas esas cosas, tal vez serían más bien posteriores a eso. Pero, ¿saben? Les voy a contar una anécdota que más que una anécdota para mí es una reflexión. Yo tengo una compañera, claro, yo con mis compañeras lo que hemos decidido es levantar memoria de lo que fue el paro nacional de octubre del 2019. En ese levantar memoria me encuentro con Andrea, que es clown, y ella me cuenta y me dice, mira, yo estuve realmente el primer día del paro nacional en el lugar de donde estaba bulliendo las cosas, es decir, donde te enfrentas a la policía, y el primer día me le dispararon una bomba que gracias a la vida me cae en los pies y no en mi cuerpo, entonces yo supe que ese no era mi lugar, que ahí no servía, que estaba exponiendo mi vida y que finalmente no sentía que aportaba. Entonces me moví al arbolito y lo que hice es meterme a los centros de acopio, sobre todo al lugar donde cuidábamos guaguas. El primer día que atacan ese centro de acopio, dice, y ella es clown, siempre su naricita ahí, ¿no? Al lado. Ella dice que tenía una mascarilla puesta para evitar los gases y que estaba en un momento de fumar, esta lógica también del cuidado. Esto también es cuidado, compañeras, compañeros, compañeres, el que lleve la botellita con agua y bicarbonato, el que tiene el tabaco para fumarte, el que tiene todos estos instrumentos, sin ese cuidado la primera línea tampoco estaría, ¿no es cierto? Es muy importante reconocer estas actividades que a veces parecen pequeñas, pero que terminan sosteniendo incluso los paros nacionales. Ella dice, bueno, yo estaba fumando a la gente el tabaco, expresando la cara hasta que alguien me toca la espalda. Y me dicen, a él también fúmele, un guagua de 7 años, que no tenía ninguna mascarilla puesta, ningún tipo de protección. Dice, yo me quito la mascarilla, se la entrego, pero me estaba ahogando con los gases y lo que hago es sacar mi nariz, me la pongo para evitar los gases, y cuando me puse la nariz, cogí a todos los guaguas del lugar en donde estábamos, nos cogimos de la mano y nos pusimos a jugar. Jugamos y resistimos para decir, nos quieren asesinar, les importa un pepino nuestras vidas, nos quieren ahogar, porque eso también es importante. Había una política racista tan evidente. Si, por ejemplo, me veían a mí al lado de compañeras y compañeros indígenas en la calle y nos perseguían a todos, yo terminaba por mi privilegio de piel blanca anulada para la policía, mientras el foco eran los y las compañeras indígenas para llevar presas. Eso es muy importante. Yo no sé si en Chile y en Colombia se nota esta política racista de esta manera, pero yo la viví así en el cuerpo, anulada. Yo era una cosa, no me tocaban por blanco mestizo en este país de racistas, pero detrás de los compañeras y las compañeras indígenas había una política de persecución y muerte. Entonces, les cuento esto porque estos detalles que muchas veces vemos como insignificantes, como anécdotas, como cosas que parecieran muy importantes, terminan sosteniendo todo este proceso de resistencia y lucha que estamos viviendo. Y en este sentido también quisiera hacer un llamado a pensarnos, a que es porque, como les digo, el pensamiento, la lucha y todas las ideas son colectivas, pensarnos también esta masculinización de los discursos frente a la protesta. Vamos a dar la vida por la revolución, vamos a hacer primera línea porque, no sé, incluso a medirte en estas jerarquías de competencia bien masculinas. Como, no sé, he oído mucho a las madres en Colombia, ninguna persona sale a la calle a protestar y a luchar porque quiere entregar su vida. Más bien salen a buscar vidas dignas, vidas justas, vidas que rompan con ese pasado histórico y estructural de lo que ha sido la vía Yala de despojo y empobrecimiento. Entonces, un llamado a escuchar a esas madres que están diciendo la vida en el centro, el cuidado en el centro, estamos luchando y exponiendo nuestras vidas, exponiéndolas sí, pero no porque queramos morir, sino porque queremos vivir y vivir dignamente. Entonces, creo que por ahí iría un poco la reflexión. Luego podemos seguir conversando y hablando sobre el tema, pero eso es lo que les podría compartir ahorita. Uno de los temas sobre los que estuvimos conversando, claro, tenía que ver con los cuidados en escenario de protesta, sobre lo cual podemos profundizar muchísimo más porque sin duda pues es central, ¿no? O sea, el papel de las mujeres ahí en las ollas comunes, ¿no? En los barrios, en como la marcha del 8M que convocaba madres y comadres y que sin comadres no hay paro y sin madres tampoco, es ciertamente muy real.
De repente, si Mapapo nos pudiera también compartir un poco sus impresiones acerca, porque algo que a mí me ha parecido muy bonito de la organización en Chile son las ollas comunes, ¿no? Que son muy ubicuas y que sé que tienen una historia bastante más lejana al momento contemporáneo, ¿no? Y estas mujeres en resistencia desde la dictadura hasta el día de hoy. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar en otro de los temas que nos inquieta y del que queremos hablar, y es este movimiento intergeneracional de madres y abuelas que siguen resistiendo en la medida en que siguen buscando. Yo siento que las mujeres que no bajan las banderas de la búsqueda de sus hijos, pues esa es una forma de resistencia también muy valiosa. No hay que estar allá tirando piedra, no hay que estar en la marcha, pero hay que estar siempre buscando y siempre guardando la esperanza de que estas personas aparezcan y aparezcan ojalá con vida. Eh, ¿Qué podemos como reflexionar en torno a estas maternidades en resistencia? Yo creo que la mujer en el espacio público también atiende a, porque no, esto no nació ayer, no nació de una, sino también al ejemplo de mujeres en toda Latinoamérica que han tenido, lamentablemente, que seguir buscando a sus hijos, a sus nietos durante 40 y tantos años. En el caso de Argentina, yo creo que es como un ejemplo a nivel global de cómo las madres y las abuelas hasta el día de hoy están buscando a sus hijos y nietos. Pensemos que van cientos de niñas que nacieron en dictadura, nacieron en cautiverio y todavía no se sabe dónde están. En Chile, ahí está en primera plana Ana González, que fue una de las que más luchó por esto y sigue luchando, y que lamentablemente hoy por hoy son nuevas madres las que tienen que esperar, buscar alguna noticia de sus hijos muertos o desaparecidos. En el caso de Chile me pasó que yo, entre otras cosas, trabajo en bici mensajería y el año pasado, o este verano, andaba haciendo unos trámites y me tocó encontrarme de frente con los relatos de sobre todo de las madres de los muertos en el estallido. Muchas veces el estallido en Chile, claro, se ve como esta parte como heroica, hermosa y todo, pero hubo gente muerta, y donde la gran mayoría, como dice otra canción de Sara Eve, nadie se suicida en una comisaría. La gran mayoría de los casos son totalmente un relato absurdo de, no, es que se suicidó. Donde, no sé, hay una chica que fue a buscarle una frazada a su pololo y a su novio y le dijeron, no, es que se suicidó. Donde vemos que en Colombia hay cuántos casos de desaparecidos, como, no, están desaparecidos, se acabó. Hay un movimiento dentro de todas estas mujeres que buscan a sus muertos y desaparecidos, que se llama La Cueca Sola, que es súper impactante. Invito a la gente a que busque información de ella, donde la cueca es como el baile nacional en Chile, que normalmente es de una pareja, y las mujeres en dictadura empezaron a bailar esta cueca vestidas de negro, con la imagen de sus familiares en el pecho y bailando solas. Es realmente impactante. A mí me ha tocado estar, no sé, produciendo un evento full y de repente toparme de frente con esta imagen, donde a través de una manifestación artística, donde estas intervenciones ocurren tanto en escenarios, en carnavales, en distintas instancias, está siempre presente esta sensación de no olvido, donde mujeres han dejado su vida, no solamente como en su familia, en las labores de cuidado, o donde han podido y han estado presentes, sino también en el espacio público. Entonces, donde
por ejemplo, veía el flyer de esta actividad y veía que había mujeres con tambores, cosa que me gusta mucho porque en general en una manifestación probablemente si nos perdemos de vista nos vamos a encontrar dónde está la música. Eh, Como el arte y las mujeres conectados han logrado que las manifestaciones no solamente queden en una fecha, un día y una hora, manifestaciones lacrimógenas, en estar presente en este espacio público que tan se nos quita, se nos niega, se nos sale el espacio. Entonces invito a mirar la experiencia de La Cueca Sola, a buscar el trabajo de Claudia Musemayer, que hace intervenciones como con un parche en los ojos. Brigada Laura Rodi, que es de la coordinadora feminista 8M, Capuchas Rojas, Serigráfica, que hacen carteles de serigrafía y pegan en toda la ciudad, etcétera. La Isonauta también, que tiene unas intervenciones. Isonauta, por Dios, la Marcela Peña, obvio. Yo creo que esto aquí, estas tres imágenes pues son muy impactantes, ¿no? Porque se remiten un poco a lo que mencionaba yo al principio, y es esta continuidad de cosas que nos duelen y que nos atraviesan a las personas en América Latina, y estas madres que comparten estas luchas por la búsqueda de sus hijos. Creo que aquí en Colombia el caso de las madres de Soacha o las madres de los falsos positivos, si bien es cierto que el paro nacional empezó con el tema de la reforma tributaria, no me cabe ninguna duda de que estas mujeres son centrales para la continuidad del paro, y mantener vivo el paro también es mantener viva la memoria de las 6.402 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Estado colombiano, de quienes no hay razón, no hay respuesta, hay total silencio e indolencia. Y sin duda actitud muy masculina por lo demás, perdón por interrumpirte, como el silencio, no, me hago el tonto, no existo, desaparezco, embarazo, desaparezco, no quiero hablar, no sé. Sí. Los estados nos tratan igual. Y también, sin duda, o sea, como que hay muchas formas en las que podríamos interpelar estos casos, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, ¿no? La racialización de ciertos cuerpos, cuáles cuerpos son desechables, cuáles muertes lloramos, ¿no? Y creo que es necesario continuar leyendo los paros, las diferentes revueltas sociales en esta clave feminista, clave de género, entender la centralidad de las mujeres. Las mujeres a menudo hemos sido botín de guerra, y en este momento en Colombia no solo nos estamos manifestando porque no queremos unos impuestos, nos estamos manifestando también pues por toda esta violencia de la cual hemos sido víctimas, y creo que es importante reconocer que la violencia de Estado no es lo mismo que la violencia en la que puede incurrir una persona que está grafiteando o rompiendo. Y recordamos aquí, por supuesto, a las mujeres mexicanas, ¿no? Que también han perdido muchísimas hijas e hijos, y no me acuerdo el nombre de una de ellas, pero seguramente habrán visto el video en redes sociales y en internet, que sale a decir: a mí me mataron a mi hija, así que la que quiera romper, que rompa. Hacer esa diferenciación yo creo que es clave. Hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? De qué vidas lloramos y qué lloramos, y las más de las veces las muertes de las mujeres no se lloran, ¿no? Los feminicidios suben y suben y suben, y es una cifra más, pero la gente no está tan escandalizada con eso como están escandalizadas por la destrucción del patrimonio, por la destrucción de las estatuas. Nos asignaron 1 hora y media de intervención hasta las 10:30 hora Colombia, son las 10:10. Yo creo que ya pues hemos hablado nosotras bastante. Si de repente hay alguien que no haya querido tomar la palabra antes y quiera hacerlo en este momento, pues les doy la bienvenida a hacerlo, a que nos comenten sus reflexiones. Si tienen alguna pregunta para Belén o para Mapapo sobre las protestas en Chile y en Ecuador, por favor, siéntanse libres de alzar la mano o hacer la pregunta en YouTube. Aló. Yo digo mi nombre, no. Aló. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Habla Agustín. Ya. Para hacer una reflexión muy importante lo que se acaba de escuchar,
sobre el tema de tener a la mujer y al activismo feminista como centro, como un centro y un eje direccionante para la sociedad desde la perspectiva no tanto de género, pero la perspectiva de los seres, de aquellos seres humanos que necesita el mundo para cambiar. En ese sentido, la reflexión es que desde los años 70, el feminismo activo o activista que confronta los retos contra las sociedades que son no demócratas e inequidades, con inequidades sociales importantes, desde los años 70 se ha presentado un movimiento en ese sentido. De hecho, tuve la oportunidad de participar en marchas en los años 70 en Montreal, una de las sociedades en Quebec mucho más feministas que desde los años 70 lo ha sido así. El tema es que hoy por hoy el movimiento feminista, la pregunta es, para ir más allá de simplemente ser contestatario, porque hay que ser contestatarios, pero si queremos ir más allá, sería necesario reflexionar sobre una propuesta sistémica en el sentido que el movimiento feminista se acoja a los principios de la sostenibilidad de cara a la equidad, de cara al crecimiento, de cara a la protección del medio ambiente, ahí es importante el tema de la bicicleta, a través de la participación. Es decir, tener una aproximación sistémica en la cual el centro no es la mujer, el centro es la equidad, en la cual la mujer, desde su perspectiva, acompañada por otros seres humanos de cualquier otro género, multicultural o multigenérico, apoyan a esa equidad finalmente para un mejor beneficio de la sociedad, especialmente latinoamericana. Agustín, esa es mi pregunta. Parto yo contestando por ahí. Creo que desde la definición básica de parte de la idea de la equidad. O sea, es justamente dar la idea que las mujeres tienen derechos por ser personas. Algo tan simple, y desde ahí tenemos 3 días de definiciones. Pero básicamente, la idea básica de solamente darle a estos seres humanos que se les ocurre como nacer, formarse, sentirse mujeres, no necesariamente las con útero, no necesariamente nada. Creo que partiendo de ahí, todo lo que estuvimos hablando básicamente es hablar de equidad. Cuando hablamos de las mujeres no es como, bueno, vamos a matar a todos los hombres desde mañana porque vamos a hacer un reino de mujeres, sino básicamente el decir, mira, a esta parte de la población se le ha quitado históricamente, tanto hace 20 siglos atrás como hoy, se le sigue quitando un espacio que como ser humano es algo mínimo. Entonces yo creo que cuando hablamos de equidad y hablamos de feminismo, justamente estamos diciendo eso. Estamos diciendo, queremos devolverle a la mujer el espacio que tiene en el espacio público. Queremos darle a la mujer lo que tiene en la organización de la manifestación y en la protesta social. Queremos darle a la mujer el espacio que siempre ha debido tener en la no es nada nuevo, no es nada especial. Alguna de las compañeras que... A ver, yo, bueno, partiré diciendo que
cuando me enuncié al principio puse mi énfasis en que soy anticapitalista, entonces que primero no creo que mientras vivamos en el sistema capitalista podamos hablar de equidad e igualdad, porque yo no quiero ser igual y equitativa a lo que pasa con los hombres en medio de este sistema de muerte y opresión que es el capitalismo en primer lugar. Y que sí creo que es importante es leer la crítica que han hecho ya las feministas comunitarias, las feministas negras, las feministas interseccionales sobre lo que significa la igualdad y la equidad en medio de nosotros como pueblos que tenemos un pasado colonial, que tenemos rezagos de colonialidad y que vivimos en este sistema imbricado capitalista. Y en ese sentido, Agustín, también decirte que esta pregunta que nos haces en si el feminismo tiene esta mirada integral de transformación, yo como una mujer situada en el sur del mundo, específicamente en Abya Yala, decirte que los feminismos, al menos desde el Abya Yala, están pensándose esa mirada integral de transformación. Cuando nosotras decimos que queremos cambiarlo todo, no lo decimos desde esta mirada utópica de no sé, de no tener un fin, más bien que no ve un fin, sino que en serio queremos transformarlo todo. Queremos transformar cada una de nuestras perspectivas cotidianas, políticas, económicas, sociales, culturales, porque justamente en base a eso se sostiene nuestra opresión y nuestra desigualdad. Y dentro de nosotras mismas hay diferencias. No somos mujeres, pero somos totalmente desiguales. Es muy importante. Nosotras estamos aquí frente a ustedes desde un privilegio que habitamos también, de haber accedido a la academia, de tener un color de piel que nos ha permitido acceder a muchos privilegios, de tener esta posibilidad de que una compa te invite a hablar aquí, por ejemplo. Entonces, sí es bien importante también leer los feminismos, no solo desde la mirada occidental y del norte, porque creo que la potencia feminista que se está dando aquí en el sur del mundo, específicamente en Abya Yala, está justamente poniendo en diálogo lo que tú nos estás preguntando. ¿Cómo transformamos territorial, ambiental, económica, política, culturalmente nuestras vidas? ¿Y cómo lo hacemos sabiéndonos desiguales, distintas, diversas, conociéndonos y transformándonos, interpelándonos, como dice Mapapo, sabiendo que histórica y estructuralmente siempre hemos estado en un lugar de opresión, y escuchando también cómo esos lugares de opresión varían en relación a todas estas identidades, si se quiere ver así, que nos interseccionan, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que es importante también leernos desde ahí, mirar también qué se está produciendo teórica, política y qué será corporalmente en nuestros países. Yo no sé si lo que dijo la Pau al inicio de esta conversación es que el movimiento feminista se podría decir que es el movimiento más importante del tiempo, de lo contemporáneo, y claro que sí, pero también nos enfrentamos, y está bueno ponerlo sobre la mesa, a una instrumentalización y a un malentendimiento de lo que justamente estamos proponiendo desde los feminismos. Hay una instrumentalización, hay usos, hay domesticación. Nos enfrentamos a que ONU, por ejemplo, ahora resulte que quiere también ser feminista, cuando vemos que siempre termina jugando a los poderes, los estados. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, compas, jamás en una campaña electoral los temas sobre las mujeres habían sido centro de atención, ahora lo son, pero no porque realmente importemos las mujeres, las diversidades, la comunidad LGBTIQ, no, sino porque justamente es un discurso que pareciera potencia cosas, que pareciera necesitar ser domesticado, ser instrumentalizado, ser neoliberalizado. Entonces, sí es bien importante también leer desde dónde vemos esos feminismos, ampliar esa mirada, porque no venimos en olas como nos dicen desde el occidente. En las feministas siempre hemos estado aquí, las mujeres siempre hemos estado aquí, a pesar de que no nos hayan reconocido eso. Como dijo Mapapo al principio, siempre hemos estado en el espacio público, en el trabajo. Las mujeres negras es la primera interpelación que hacen a las feministas blancas. ¿Cómo es eso que nosotras estamos en la casa y en lo privado? Nosotras siempre hemos estado en la calle porque siempre hemos tenido que subsistir. Entonces, creo que eso, como invitarnos a todos a ampliar la mirada en relación a todo esto que estamos problematizando sobre los feminismos, y a preguntarnos que si bien muchas personas luchan por la igualdad y equidad, ¿en dónde queremos desigualdad y equidad? ¿En serio lo queremos en este sistema de muerte que es el capitalismo, en este sistema de genocidio que ha sido la colonialidad? ¿Qué equidad y qué igualdad es la que buscamos? ¿En dónde la buscamos? ¿Y qué necesitamos transformar para llegar a ella? Eso. Yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Quisiera puntualizar también, pues Agustín menciona una palabra muy importante que es la sostenibilidad. Y yo creo que si queremos, o sea, el feminismo y sobre todo corrientes como el ecofeminismo están interpelando muchísimo la relación entre los seres humanos y la naturaleza.
Y creo que es necesario en la medida en que se hacen estas interpelaciones en también llevar el discurso más allá y declararnos abiertamente anticapitalistas, porque no puede haber sostenibilidad en un sistema que, como bien decía Marx, tiene unas contradicciones muy profundas, ¿no? Por un lado, destruye su base material en la medida en que destruye el medio ambiente y por otro lado, destruye su base humana en la medida en que explota los cuerpos de los y las trabajadoras. Entonces, claro, yo creo que un feminismo orientado hacia la sostenibilidad también tiene que declararse en posición anticapitalista y en esa medida creo que tiene que estar orientado, y esta quizás es una opinión impopular, no hacia crecer, sino hacia decrecer, ¿no? Porque finalmente el crecimiento económico siempre va a tener una base y un sustrato extractivista que el barrio elegante de Quito, ni en el barrio cuico de Santiago. La frontera extractivista está donde están los cuerpos racializados, ¿no? Los más explotados y los más marginalizados. Entonces, acabar con esas dinámicas, ¿no? Desde esta centralidad en que los centros se alimentan vorazmente de las periferias, también tiene que partir como de ese cuestionamiento al modelo capitalista y a la ambición de continuar con un crecimiento económico sin fin en un mundo finito. Eso. ¿Alguien más tiene una pregunta o algún comentario? No sé si está todo el mundo muy... Hay un comentario en YouTube que dice, hola a todos, me quiero decir, gracias a las mujeres que están exponiendo, me producen mucha admiración. Mi pregunta es, más allá de ser conscientes históricamente de ser mujer y el privilegio blanco y mestizo, ¿qué consejos, posturas ante la vida, acciones aconsejan para aplicar en la vida, en la casa y en el trabajo? Es decir, después de la conciencia, ¿ahora qué? ¿Qué se viene? Uy, esa pregunta es difícil, ¿no? Porque es cómo llevamos a la vida cotidiana, ¿no? Las cosas que aprendemos a partir de este tipo de discusión. Y yo creo que el feminismo ha tenido esa mirada bastante aguda, ¿no? De poder problematizar precisamente la vida cotidiana, las relaciones entre todos y todas, ¿no? Em, por ejemplo, no sé, el compañero de militancia también puede ser machista, ¿no? Interpelar a nuestros amigos y amigas a veces es lo más difícil que podemos hacer. Es muy fácil salir a decir tú que Uribe Paraco, lo que sea, pero decirle al compañero está siendo machista es supremamente difícil. Creo que tenemos que cuestionarnos entre todos de una forma que sea constructiva y cariñosa y de una forma que nos lleve a cambiar y no necesariamente a antagonizar, aunque también está bien ser antagónicos y antagónicas. Tenemos que también perder el miedo y el deseo de caerle bien a todo el mundo, porque pues esas, o sea, con miedo no se sostienen las relaciones sociales, ¿no? Bueno, y voy a ser recalcitrante con el tema del anticapitalismo porque creo que eso es central y sobre todo aquí en América Latina, como lo enunciamos al principio, una de nuestras experiencias compartidas es el yugo del modelo neoliberal y tenemos que hacer resistencia a eso de todas las formas posibles, ¿no? Eh, o sea, apoyar los procesos comunitarios, apoyar cosas como el paro nacional, cuestionar, hablar con la gente, ¿no? Dejar la comodidad. Yo creo que es necesario incomodarnos. Yo creo que las redes sociales nos han llevado a adolecer de un problema de jamás admitir cuando nos equivocamos y creo que una forma de ser feminista es aceptar el error y aprender y crecer. No sé, ¿qué más sugieran ustedes? Es como una cosa media difícil cuando son procesos Cuestionar. supremos. Cuestionar. Un verbo número 1, cuestionar. Ya sea partir desde uno, matar. Mira, recién estaba como tratando de sintetizar una frase, no sé si es muy chilena, pero sí es muy chilena, pero como de como que los hombres dicen como siempre de hueón, como no, y que siento que es muy analogable a los estados y las policías latinoamericanas, pero también una actitud muy masculina que tal vez tenemos que cuestionarnos nosotros también, como ¿qué de este machismo estructural, de este capitalismo que nos consume, también está en nosotros? ¿Estamos como cuestionando nuestras formas de consumo? ¿Estamos cuestionando nuestras formas de relacionarnos con las otras personas? ¿Estamos cuestionando incluso, por ejemplo, qué es lo que nos gusta?
Lo que nos gusta porque nos gusta o porque en realidad hay un sistema que nos dijo como esto es lo que nos gusta. Cuando nos sentimos más flacas, y no por un tema de salud, sino que como, uy, me siento mejor. ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué me siento mejor? Incluso cuando es por estar enferma o qué. ¿Cómo me relaciono con mis compañeras? ¿Cómo sacar ese machito interno, incluso siendo mujeres? Incluso en nuestras relaciones con otras mujeres. ¿Cómo le exigimos más a nuestra compañera o a nuestras compañeras? Muchas veces muchísimo más y más duramente porque, por ser mujeres que a un hombre abusador, acosador, violador, etc. ¿Cómo le exigimos y como que le pesamos y le tiramos la mochila encima? Como, bueno, pero es que tú como feminista, y aplicamos nuestro feministómetro, pero tú como feminista, ¿cómo puedes? No sé qué, y somos mucho más duras. Como las formas de todo, como cuestionarnos todo. O sea, si queremos como poder cambiar algo, vamos a tener que cuestionar no solamente a la gente que nos cae mal, que es súper fácil decir, ah, bueno, ellos, pero cuando tenemos que empezar a cuestionar nuestras prácticas internas de nuestras organizaciones, cuando tenemos que cuestionarnos incluso entre mujeres e incluso nosotras mismas, incluso la gente que queremos mucho, mucho, mucho y que resulta que también cometió errores, o también esa persona si es uno mismo, yo creo que ese es el paso número 1 para poder como cambiar algo en esta sociedad completa, como cuestionarse. Pues yo como partirles diciendo que una de las bases, de las premisas para mí como parte de los feminismos es entender que lo personal es político. ¿Y qué quiere decir esto, no? Quiere decir que no hacemos política por ir a votar cada 4 años por un presidente o por un alcalde o porque si somos representantes en las cámaras, sino que hacemos política en la cotidianidad. Lo que la compa nos preguntaba y esa relación de poder tener conciencia sobre las cosas, pero al mismo tiempo saber y darle valor a lo que históricamente hemos hecho las mujeres, las cuerpos diversas, las disidencias, todo este bagaje que nos ha dicho que no podemos, que no debemos, que por obligación nomás tenemos que estar en ciertos lugares. En algún punto es también reconocernos el valor que hemos tenido históricamente en sostener este mundo, pero al mismo tiempo ahí sí uniéndome a las palabras de la Mapapo en cómo logramos romper también estas lógicas heteropatriarcales que nos han puesto en competencia entre nosotras, en jerarquías entre nosotras, en ponernos el pie entre nosotras y cómo le vamos jugando y dando la vuelta a eso, ¿no? Y creo que, no sé, a la compa que si me está escuchando decirte que el feminismo es algo cotidiano, es algo que cada día aprendes algo, te tropiezas, prueba y error, aprendes, te equivocas, sigues, y decirte que una de las cosas que a mí personalmente me ha dado mayoritariamente el feminismo es entender que si puedo ser autónoma es porque hay mucha gente a mi alrededor que está sosteniendo esa autonomía, así como yo sosteniendo la de ellas. No podemos nunca, y esto es muy importante, es porque estamos enfrentándonos a un sistema que es el capitalismo neoliberal, que nos está diciendo que solitos, individualmente, empoderados, emprendiendo, vamos a salir adelante y vamos a lograrlo todo. Realmente los feminismos, los ecofeminismos, las feministas comunitarias, las feministas negras, los feminismos del sur vienen a decirte, sí, autonomía, pero autonomía en interdependencia. Las mujeres en el paro en octubre, compañeras, nunca dejaron de cuidar de sus guaguas, de sus niños, de sus adolescentes, pero nunca lo hacían solas en esta lógica individual instrumental, sino en comunidad. Nosotras, por eso les puse al principio esto de todo lo que les voy a transmitir es colectivo, porque así hemos funcionado. Las mujeres jamás han resistido en soledad, individualmente, lo han hecho en esa colectividad, viendo a las madres de la Plaza de Mayo, muchas mujeres reunidas en búsqueda de su, viendo a las mujeres en las cocinas comunitarias chilenas, viendo lo que están haciendo las madres en Colombia, lo que hacen, lo que han hecho en el Ecuador. Entonces, creo que es importante darle valor, primero, no jerarquizar nuestras actividades, darnos el valor de que todo lo que también hacemos es trabajo y que ese trabajo sostiene el mundo
y cómo desde ahí vamos transformando esta cotidianidad. Yo creo que si el feminismo es algo, es eminentemente praxis, la praxis cotidiana que hacemos de escuchar lo afectivo. Las mujeres hemos sostenido el mundo desde el afecto también. ¿Quiénes están sosteniendo a quienes lloran toda la noche en Colombia porque el mundo a su alrededor sienten que se está cayendo y hay impotencia? ¿Quién te está sosteniendo en medio del COVID cuando todos los sistemas de salud pública están colapsados? Entonces, darle valor a estos pequeños detalles que el sistema siempre nos ha dicho que no tienen valor porque no crean valor en dinero, ¿no es cierto? Pero crean valor en vida. Como dice Silvia Federici, el trabajo que las mujeres hacen es un trabajo productivo, pero no crea mercancías, sino seres vivos, seres humanos. Y también en esa relación vernos siempre en la ecodependencia, en saber que no somos el centro del universo, que no es que desde esta visión de la racionalidad muy europea occidental, que nos dijeron que nosotros somos el centro y tenemos que destruirlo todo y que todo lo vamos a ganar destruyendo a nuestro alrededor, sino también valorar, por ejemplo, aquí, sin las mujeres que cuidan el agua, que crían el páramo, que sostienen la vida, que cultivan sus productos para que las ciudades coman la vida, no sería posible. Entonces, es valorar todas esas cosas que el sistema capitalista nos ha dicho que son menores, y es tenernos paciencia, compa, tenernos amor y también tenernos mucha paciencia para deconstruir todas esas. Imagínate, queremos borrar en pasitos lo que nos han socializado desde que nacemos, porque a las mujeres nos han socializado para la heterosexualidad, para la monogamia, para la familia, para siempre estar al servicio de los otros, nunca para vernos a nosotras mismas, y nosotras decimos, nos vamos a ver, pero nos vamos a ver con las otras, y eso es muy importante, como siempre resistir y luchar en conjunto. Creo que eso es lo que podría decirte en relación a esto de tomar conciencia, que ya es un paso gigante también. Dicho todo esto, ya son las 10:30. Les invito esta tarde a las 2 de la tarde, va a haber otra clase a la calle sobre el movimiento feminista en la coyuntura actual en Colombia, y a las 4:30 hay otra sobre feminismos desde el sur, a todo lo cual están muy invitadas. Revisen la programación ahí en las redes sociales de Clase a la Calle y Clase a la Casa. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes, por la escucha. Muchísimas gracias a Belén, a María Paz y a Daniela por estar aquí facilitando este espacio y pues compartirnos sus experiencias. Y viva el paro nacional.